Bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Gorky González, profesor de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional de la PUC. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, profesor? Muchísimas gracias y gracias también por la invitación para compartir algunas reflexiones sobre el actual momento y, bueno, otras consideraciones que puedan tener a bien plantearse en esta entrevista. Vamos a hablar, les contamos a nuestros televidentes sobre democracia, justicia en el Perú, América Latina, como bien ha dicho el profesor. En principio es importante, ¿no?, mencionar que el profesor ha sido invitado en el libro Big Law in Latin America and Spain, donde tuvo a cargo el capítulo peruano Lawyers and Globalization in Perú. Challenge in the Shadows, retos en las sombras, y ya nos va a contar por qué hay retos en las sombras dentro de lo que significa nuestro sistema de justicia, profesor. Bueno, este es un trabajo que se hace en el marco de un proyecto que fue liderado, impulsado, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y convocó a una cantidad importante de académicos de América Latina, de prácticamente todos los países de América Latina, con el objeto de evaluar cuál había sido el comportamiento y el itinerario que habían seguido los abogados, concretamente las grandes firmas de abogados, en el proceso que se ha vivido en América Latina en los últimos 25 años y que tiene que ver con la restauración de la democracia en algunos países, con el afianzamiento de las políticas económicas a partir de modelos, del modelo neoliberal. Las instituciones. El propio proceso de globalización. Sí. Y en ese contexto, el surgimiento de la aparición de firmas, de grandes firmas corporativas, que en buena cuenta se han convertido, más que en firmas de abogados, en grandes empresas o en firmas gestoras de negocios. Entonces, una de las preguntas que se hace en la investigación globalmente considerada es ¿cuál ha sido el papel de los abogados en este proceso, en el proceso de reconstrucción de la democracia, en el proceso también del afianzamiento del programa económico? ¿Cómo es que se están afianzando las instituciones democráticas como parte también de este proceso? ¿Qué rol juegan los abogados de estas grandes firmas y cuál es el papel de estas grandes firmas también en el desarrollo económico de nuestros países? Y quizás uno de los aspectos más importantes en el caso peruano es que estamos hablando en realidad de un segmento que estadísticamente vendría a ser poco significativo. Estamos hablando de no más del 1% probablemente de abogados, no más del 1% que se encuentran trabajando en estas grandes firmas. Sin embargo, desde un punto de vista económico, probablemente estemos hablando de un significativo impacto, ¿no? De otro lado, en el Perú también observamos que se han producido una serie de transformaciones en el ejercicio de estas firmas de abogados corporativizadas a través de su vinculación con otras firmas extranjeras, americanas. Hay una suerte de transnacionalización del ejercicio de la profesión, es decir, son los clientes extranjeros que buscan partners locales con el objeto de encontrar un servicio adecuado, ad hoc. Hasta ahí todo bien. Más allá de que... Bien, y así es como funciona el mundo. Así es como funciona. Más allá de eso, sin embargo, hay un segmento muy importante que tiene también varias subdivisiones en donde encontramos abogados que no forman parte de manera específica de este proceso, pero son parte de la periferia, ¿no? Y otros son parte, yo diría, de la subperiferia, o sea, están mucho más allá de la periferia, ¿no? Están todavía en el itinerario de la informalidad, ¿no? Ejerciendo la profesión de manera muy precaria. De hecho, en Lima hay un grupo de abogados que históricamente se les conocía como los abogados de la AAA, y todavía se encuentra rastro de ellos en los alrededores del Palacio de Justicia. Funcionan de manera, como digo, muy precaria, suelen incluso valerse de sistemas que son propios de la informalidad, con esto que se conoce como los jaladores, ¿no? Claro, ¿sí? Para diferentes servicios. Así es, para diferentes servicios, sí. Ahora, usted ha tenido y tiene una mirada bastante crítica sobre cómo funciona la justicia en nuestro país, sobre el rol, como bien explicado, que tienen los abogados y que han tenido en casos emblemáticos de corrupción y lamentables, como el caso de Lava Jato, y ha dicho lo siguiente: la normalización de la corrupción
como variable indiscutible de los negocios no hubiera sido posible sin los abogados, sí, ¿no? Y digo yo que es una mirada bastante crítica, pero necesaria también para todas aquellas generaciones de abogados que están en formación. Sí. Bueno, en realidad se trata de, yo diría, desmitificar la idea que se ha venido generando en los últimos años, sobre todo a raíz de la aparición del modelo de universidad-empresa, que entonces ofrece la idea, ofrece la imagen de que es posible tener profesionales técnicos, profesionales desprovistos de compromisos ideológicos. Y eso es absolutamente falso, sobre todo en el caso de los abogados. Los abogados tienen un compromiso muy fuerte con los valores de la democracia. La democracia, el sistema democrático, el modelo democrático funciona porque existen en gran medida los abogados. Los abogados son quienes asesoran, quienes interpretan, quienes modelan, quienes influyen. Promueven, protegen. Promueven, protegen, empoderan, legitiman intereses que al final son los que prevalecen. Entonces los abogados son sujetos imprescindibles en el funcionamiento de una democracia moderna y contemporánea. Por eso es que las facultades de Derecho, a diferencia de lo que pueda pasar con otro tipo de centros de formación profesional universitaria, tienen una responsabilidad no solo académica o no académica neutral, su responsabilidad es más bien académica y política, porque lo que hacen como parte de lo que significa su actividad de enseñanza, va a tener un impacto político específico en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de que si tenemos un problema de corrupción tan fuerte como el que estamos enfrentando en este momento con el caso Lavajato y todas sus ramificaciones, por ejemplo, lo de Odebrecht, etcétera, tiene que ver directamente también con la presencia que han tenido los abogados y abogados de firmas muy importantes, ¿no? Cumpliendo papeles en distintos órdenes. Tiene que ver con la participación de abogados en otras funciones también, como árbitros y eventualmente como jueces y fiscales. Sí. Finalmente estamos hablando de la responsabilidad que tienen los abogados y más atrás de la responsabilidad que tienen las facultades de Derecho en enfrentar este problema y en ser parte también de la dinámica de solución del mismo. Y en la oportunidad, ojo, que existe también en ellos en ser agentes de verdaderos cambios. Sin duda. ¿No? ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma política electoral, ¿no? Y las decisiones que aún no se han tomado? Sí. Bueno, a propósito de eso, el derecho nuevamente tiene un papel fundamental y los abogados que están precisamente detrás, qué duda cabe, también lo tienen. El punto es el siguiente. A mí me parece que la reforma electoral forma parte de uno de los grandes temas que el gobierno del presidente Toledo no asumió de manera consistente e intensa. Y quedó como una tarea pendiente que ha dejado una estela con negativos a lo largo de todos estos años. Yo diría que esta es la oportunidad, ¿no?, que es en estos 3 años que le quedan al presidente Vizcarra, una de las prioridades, si no quizás la más importante, ¿no?, o una de las más importantes, sería precisamente cerrar esta suerte de deuda que se tiene con el país, con la República, para afianzar el sistema político. Porque es muy probable que se puedan generar, como de hecho hemos tenido crecimiento económico, hemos tenido desarrollo, hemos tenido de alguna manera un despliegue consistente en otras áreas, pero el sistema político endeble, desinstitucionalizado, al final termina pasando la factura, ¿no? Por supuesto, y que todo lo bueno que está pasando y que esperemos siga pasando en nuestro país no nos distraiga de aquello que tenemos que aún solucionar, enfrentar, poner en agenda. Y precisamente la idea de consolidar el sistema político a través de las reformas que se han venido pensando ya desde hace tantos años, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha tenido una función protagónica en el sentido de generar una propuesta que ha sido discutida en varios espacios, en el Parlamento, en fin, en varios escenarios. Y yo diría que esa es la idea que habría que llevarla a la práctica, ¿no? La comisión que tiene a su cargo la discusión y la aprobación de esto en el Congreso debió haber asumido la importancia política, histórica que tiene
cerrar con este tema, pero aparentemente no lo ha hecho, ¿no? ¿Cuál es el reto más importante detrás de tener a cargo la legislación o legislar en materia electoral sin ser abogado? Sin ser abogado. Bueno, a mí me parece que precisamente se trata de ponderar la importancia que tiene el sistema político más allá del derecho para la vida ciudadana, ¿no? El sistema político hace posible que el ejercicio del poder en todos los espacios se pueda llevar a cabo en términos legítimos. La legitimidad es una idea muy importante para la vida de la democracia en cualquier país. La legitimidad quiere decir tener razones para obedecer. Y las razones, en la medida en que sean lo suficientemente fuertes, otorgan un mayor grado de legitimidad. Un sistema político como el que tenemos, en el que se permite la presencia de, por ejemplo, problemas generados, por ejemplo, como el voto preferencial, ¿no?, que distorsionan el funcionamiento de los partidos políticos, o partidos políticos que no logran tener un funcionamiento orgánico institucional debido a que no tienen elecciones primarias, partidos políticos que contemplan la presencia de una cantidad importante, porcentualmente hablando, de invitados, y por lo tanto le quitan organicidad. Partidos políticos que no tienen claridad sobre sus idearios o sobre su propuesta política al país, no le hace bien al sistema, no le hace bien al sistema electoral, no le hace bien al sistema político, no le hace bien al país. Por supuesto. Y qué bueno que lo entienda así, como un todo, porque esa es la única forma de entenderlo en realidad. Sí. De otro lado, también es verdad que la idea del partido político en el mundo contemporáneo tiene que contemplar el hecho de que la perspectiva, o mejor dicho, el escenario en el que se mueve un partido político no es aquel en el que tenemos militantes que participan organizadamente y que asisten a espacios cerrados para discutir o debatir una propuesta. Bueno, eso pudo haber ocurrido hace algunos años, 2 o 3 décadas atrás. En el mundo contemporáneo, el partido político tiene que estar dispuesto a enfrentar los retos que implica precisamente la globalización. Hay algo así como un espacio líquido en el que se tiene que mover la política y en el que los partidos políticos tienen que aprender a navegar, ¿no? Por supuesto. Bueno, finalmente, porque nos quedan algunos segundos, nada más, me comentaba la Facultad de Derecho de la PUC, que tiene un curso libre llamado Constitucionalismo Crítico en América Latina. Los interesados, ¿a dónde pueden llamar o inscribirse? Este es un curso que forma parte del programa de segunda especialidad de la facultad en Constitucionalismo Crítico y Derechos Fundamentales en América Latina. Este es un curso que dura un mes. Las inscripciones están abiertas directamente en la página web de la Facultad de Derecho. Ahí pueden buscar información. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, profesor, por habernos acompañado. Hemos conversado con Gorky González, profesor de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional.